Ahora sí que ni modo te lo comes. ¿Qué es la Constitución de 1917? Bueno, es un documento, como todos ustedes saben, que rige y que organiza a un país en todo lo que tiene que ver con su gobierno, su territorio, y establece, digamos, como las reglas del juego para el funcionamiento del Estado moderno. Eso es una definición, digamos que tradicional de una constitución. En el caso mexicano, estamos hablando de una Carta Magna que reforzó la tradición constitucionalista mexicana que viene desde la Constitución de Bayona primero, después la Constitución de Cádiz, de 1812, después la Constitución, por supuesto, de Rayón, de Morelos, y decantamos, digamos, en la Constitución de 1824, que fue la primera Constitución que dio un orden territorial, un orden al Estado, un orden a la sociedad mexicana, y que representó, digamos, como el despegue fundamental del país. Después tuvimos una constitución centralista, la de 1836, que ocasionó muchísimos problemas en cuanto a la organización territorial, y después tuvimos una gran constitución que fue la primera gran constitución que tuvo el país, que fue la Constitución de 1857, con un cariz liberal. Por primera vez, esta Constitución de 1857 establece el grado de representatividad que debe tener un Estado dentro de una sociedad nacional, y por primera vez se habla en esa Constitución del nivel de participación electoral de los ciudadanos con respecto a la elección de sus representantes para seguir los destinos, digamos, que les incumben. Y fue una constitución que abrió la posibilidad de una organización jurídico-administrativa totalmente liberal. Es una constitución primera en su género en América Latina, y fue una constitución que además duró hasta el proceso de la Revolución Mexicana, es decir, hasta 1917. Fue una constitución que rigió al país en momentos clave de la historia nacional, como fue la Reforma, como fue incluso el posterior al Imperio, y los 33 años que duró el Porfiriato. Entonces, la Constitución de 1857 fue la base, digamos, constitucional, jurídico-administrativa, política, social, que estableció nuestro país para darle margen a la idea de nación por un lado y la idea de ciudadanía por el otro. No podemos hablar antes prácticamente ni de un Estado consolidado, pero tampoco de una ciudadanía. La Constitución Liberal del 57 es muy importante porque las leyes de reforma no hubieran podido ser sin esta Constitución. ¿Y qué fueron las leyes de reforma? La regulación de las relaciones Iglesia-Estado, el proceso de desamortización de las propiedades de la Iglesia, y también las comunidades indígenas. Implicó también la regulación de la ciudadanía en cuanto a una sociedad civil consolidada, lejana de la cuestión religiosa, por supuesto, y también dio sentido incluso a las leyes que tienen que ver con la fiscalidad, que en otras constituciones no aparecían. Y otra cosa fundamental, que le dio orden al territorio, unidad nacional al territorio. A partir de la Constitución de 1857 no vamos a tener reformas constitucionales de gran envergadura, sino hasta la Constitución de 1917, que es una constitución que ha regido los destinos de la historia contemporánea de México, y que además fue producto de una gran revolución social que se dio en este gran proceso que ya hemos abordado aquí,
de 1909 para adelante. Es una constitución, además, que engloba la Constitución de 1857, por un lado, pero además le adiciona un proyecto de nación totalmente moderno y contemporáneo que nos rige hasta la fecha, con sus modificaciones, por supuesto. La Constitución de 1917 es, digamos, un documento que le dio orden a la lucha revolucionaria. En esta Constitución vamos a tener las propuestas del maderismo, vamos a tener las propuestas del zapatismo, vamos a tener las propuestas incluso del villismo, vamos a tener un conjunto de postulados incluso de carácter jacobino, anticlerical, que permitirán contener el avance de la Iglesia Católica en distintos aspectos, sobre todo en cuanto a la propiedad de la tierra y la propiedad patrimonial. Entonces, también vamos a tener una Constitución que va a regular por primera vez a nivel mundial la cuestión de una reforma agraria. Es decir, es una Constitución que va a favorecer y a producir el control de la distribución y ordenamiento de la tierra en el país, que eso es una novedad constitucional muy importante que trasciende esa novedad constitucional o jurídico-administrativa a la cuestión política y a la cuestión social con respecto a la tierra. Es una Constitución además laborista, porque por primera vez se regula la cuestión del trabajo en todos los aspectos, desde la relación patrones-trabajadores hasta la cuestión de la regulación del salario o de la seguridad social. Entonces también en ese aspecto fue muy importante. Y también otra característica novedosa fue la cuestión de los 3 niveles de gobierno. Si en la Constitución de 1857 tenemos una propuesta de una separación tripartita en los niveles de gobierno, con la negación de ciertas atribuciones del Poder Judicial, en la Constitución del 17 lo que vamos a encontrar es una división tajante de los 3 poderes: judicial, legislativo y ejecutivo. Y esta posibilidad permite una organización más coherente de los niveles de gobierno. Otra cuestión en cuanto a los niveles de gobierno es que es una Constitución federalista 100%, pero federalista en el sentido de retomar el municipio libre como la base fundamental de organización territorial, jurídica, administrativa y gubernamental del país. El artículo 115 en ese aspecto fue y representó una novedad y una originalidad impresionante de esta Constitución. Es decir, la Constitución de 1917 fue una propuesta, una amalgama de propuestas de orden social, de orden político, de orden jurídico, de orden administrativo, de orden territorial y de relación finalmente con el Estado y una sociedad civil que había erosionado con el porfiriato y que da paso también a que se quebrara por fin y definitivamente, el centralismo característico que caracterizaba las decisiones jurídico-administrativas políticas, personalistas, para el caso del porfiriato. 2, que no fueran medidas totalmente de carácter ideológico en cuanto al mandato de los 3 poderes. Y 3, dándole voz a la vocación localista y regionalista de la Revolución Mexicana a través del artículo 115 constitucional del municipio libre. Porque antes las constituciones, la del 24, un poco la 36 y la del 57, establecían que la organización dependía prácticamente de los estados, pero en función de la relación con el Ejecutivo Federal.
Y entonces esto lo que ocasionaba era problemas jurídicos, administrativos y políticos en cuanto a la relación del centro con las regiones. Y lo que ocasionó fue, por supuesto, el fortalecimiento del caciquismo y del caudillismo que caracterizó la segunda mitad del siglo XIX y que caracterizó incluso al porfiriato. Entonces, el sistema político porfiriano se basaba justamente en esos mandatos constitucionales para controlar a las regiones desde el centro, y eso ocasionó ciertas autonomías y ciertos regionalismos que hicieron eclosión en la Revolución Mexicana, y que esta Constitución retoma esa tradición regionalista que pocas veces se ha analizado la Constitución del 17 a partir de este criterio regionalista, lo retoma para el planteamiento del municipio libre. Por supuesto que estamos hablando del documento original de la Constitución de 1917, no de su impacto, porque ya después pues fue un despelote. Ha sufrido reformas tras reformas hasta la actualidad, de tal manera que la vocación original, el planteamiento original de la Constitución del 17 se ha roto prácticamente en todos los artículos, estos artículos tan fundamentales que caracterizaron a la Revolución Mexicana y a México a nivel mundial por esta Constitución. Ahora, esta Constitución y el proyecto que le dio margen, que fue el proyecto, digamos, triunfador de la Revolución, que fue encabezada por Venustiano Carranza, se fue, digamos, que cocinando prácticamente desde 1914. Desde 1914 encontramos decretos que va haciendo el primer jefe del ejército constitucionalista, que tienen que ver con un planteamiento de cambio radical y de vocación revolucionaria que tiene que ver con la justicia social, en primer lugar, en segundo lugar, con la libertad como un valor fundamental, que eso está vinculado a las garantías individuales, que también fue una novedad de planteamiento de esta Constitución, que son los derechos humanos, que fue muy novedoso para la época. El grado de representación a través de elecciones modernas, eso también fue un aporte que fue trabajándose desde 1914, y por supuesto la reforma agraria, por supuesto algo bien importante que se convirtió en el artículo 27 constitucional, que es la regulación de la tierra. Para los extranjeros, para la iglesia, para los hacendados y terratenientes del país, y que se fue incluso estableciendo desde que vienen los ejércitos, sobre todo el ejército del noroeste, que viene desde Sonora, y en cada punto, en Culiacán, en Tepic, en Guadalajara, en Colima, ellos van estableciendo estos criterios de organización jurídico-administrativa política a través de decretos que tienen que ver con el anticlericalismo, por un lado, porque le dieron en la torre a los poderes eclesiásticos de cada ciudad, y a través de decretos que tenían que ver con la reforma agraria, que era una demanda muy sentida de los campesinos de estas regiones. Y a través de, a partir sobre todo de 15, encontramos, por ejemplo, decretos que tienen que ver con la regulación del trabajo a través de los batallones rojos. Es decir, el carrancismo, el obregonismo vienen planteando y estableciendo en cada punto conquistado contra el huertismo este proyecto de nación que se va a convertir en lo que va a ser la Constitución de 1917. Tenemos el primer decreto de reforma agraria en enero de 15, tenemos el primer decreto nacional que tiene que ver con los salarios y la regulación del trabajo también en 15, tenemos intentos en 1916 por regular la relación con la Iglesia, y tenemos también la implantación desde 1915 de lo que va a ser el llamado nacionalismo revolucionario, porque finalmente la Constitución de 1917 condensa ese proyecto de nacionalismo revolucionario. ¿Qué es el nacionalismo revolucionario? Un Estado revolucionario unido en territorio, unido administrativamente,
unido jurídicamente, federalista, pero también con una vocación social reformista que tiene que ver con la reforma agraria, con la regulación del trabajo, con la educación como otro elemento fundamental, con la regulación de la riqueza del subsuelo, la minería, el petróleo, etcétera. Entonces esto se va cocinando hasta que se condensa después de los gobiernos de la Convención, que ya es cuando Carranza, Obregón y todo lo que conformaba el ejército constitucionalista logran establecer por escrito un gran proyecto de nación. Y ese proyecto se presentó el 1 de diciembre de 1916 en un discurso fundamental que todo mexicano y todo historiador debe de conocer, porque fue el origen ideológico, político, social, de propuesta administrativa que el carrancismo triunfante de la revolución le imprimió al país. No sé si conozcan este proyecto de reformas a la Constitución de 1857, pero hay ciertas partes que son muy interesantes. Fíjense cómo empieza la propuesta de Carranza, que lee el día 1 de diciembre de 1916. Dice: ciudadanos diputados, una de las más grandes satisfacciones que he tenido hasta hoy, desde que comenzó la lucha, que en mi calidad de gobernador constitucional del estado de Coahuila inicié contra la usurpación del gobierno de la República, es decir, en 1913, es la que experimento en estos momentos en que vengo a poner en vuestras manos, en cumplimiento de una de las promesas que en nombre de la Revolución hice en la heroica ciudad de Veracruz al pueblo mexicano. 2 puntos. El proyecto de Constitución reformada, proyecto en el que están contenidas todas las reformas políticas que la experiencia de varios años y una observación atenta y detenida, como les digo, paulatinamente, prácticamente desde que se da el Plan de Guadalupe en 1913, se van a establecer medidas, decretos, acciones de estos revolucionarios carrancistas para modificar y reformar las cosas. Me han sugerido como indispensables para cimentar sobre bases sólidas las instituciones, al amparo de lo que deba y pueda la nación laboral últimamente por su prosperidad, encauzando su marcha hacia el progreso por la senda de la libertad y el derecho. Es lo que les digo de los valores, esos que vimos al principio del diplomado, que están plasmados en esta propuesta, es decir, la libertad y la ley. Porque si el derecho es el que regulariza la función de todos los elementos sociales, el valor de la sociedad y la justicia social, fijando a cada uno su esfera de acción, esta no puede ser en manera alguna provechosa si en el campo que debe ejercitarse y desarrollarse no tiene la espontaneidad y la seguridad sin las que carecían del elemento que, coordinando las aspiraciones y las esperanzas de todos los miembros de la sociedad, los lleva a buscar en el bien de todos la prosperidad de cada uno, estableciendo y realizando el gran principio de la solidaridad, sobre el que deben descansar todas las instituciones que tienden a buscar y realizar el perfeccionamiento humano. Este párrafo es fundamental para entender la Constitución de 1907, porque su origen tiene que ver con la vocación social de la Revolución Mexicana. La única revolución a nivel mundial que tuvo esta vocación. Pero también la cuestión del bien común que los liberales también manejaron desde el siglo XIX y que no se dice ahora que fue bien común porque les da pena, porque dicen que los panistas, ¿no? Pues los carrancistas eran muy revolucionarios, muy liberales, pero obraban por el bien común, ¿no? Y algo fundamental que a nivel mundial destaca esta Constitución son los derechos humanos. La vocación por entender una Constitución humanista la tenían estos revolucionarios carrancistas. Segundo párrafo.
La Constitución Política de 1857, que nuestros padres nos dejaron como legado precioso, a la sombra de la cual se ha consolidado la nacionalidad mexicana, que entró en el alma popular con la Guerra de Reforma, en la que alcanzaron grandes conquistas y que fue la bandera que el pueblo llevó a los campos de batalla en la guerra contra la intervención, lleva indiscutiblemente en sus preceptos la consagración de los más altos principios, reconocidos al fulgor del incendio que produjo la revolución más grande que presenció el mundo en las postrimerías del siglo XVIII, sancionados por la práctica constante y pacífica que de ellos se ha hecho por dos de los pueblos más grandes y poderosos de la tierra, Inglaterra y Estados Unidos. Es decir, en este párrafo, el carrancismo triunfador de la revolución establece la tradición constitucional mexicana desde inicios del siglo XIX, que viene justamente del liberalismo de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana. En todas las constituciones mexicanas vamos a ver la aplicación del modelo estadounidense, por un lado, en cuanto a la organización territorial, jurídico-administrativa, pero también vamos a encontrar la vocación ideológica de la Revolución Francesa, que es la igualdad, que es el equilibrio, que es la educación, que es la libertad y que es también la democracia. Esta Constitución por primera vez va a llevar ese adjetivo dentro de sus postulados y por eso la hizo en su momento distinta a todas las constituciones de Latinoamérica, por un lado, y por el otro la hizo destacar a nivel mundial como una propuesta de orden y de proyecto nacional muy importante, que además fue tan importante que durante todo el siglo XX y ahora parte del siglo XXI nos sigue rigiendo. Un tercer párrafo que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Desgraciadamente, los legisladores de 1857 se formaron con la proclamación de principios generales que no procuraron llevar a la práctica, acomodándolos a las necesidades del pueblo mexicano, de manera que nuestro código político tiene en general el aspecto de fórmulas abstractas en que se han condensado conclusiones científicas de gran valor especulativo, pero de las que no ha podido derivarse sino poca a ninguna utilidad positiva. ¿Por qué dicen esto los carrancistas? Por el porfiriato, porque el porfiriato utilizó la Constitución de 1857 sí como una cuestión de legalidad, pero maquillada con sus vericuetos constitucionales, por supuesto, para enaltecer el poder personal de Porfirio Díaz. Y, por ejemplo, si decíamos que la Constitución de 57 era federalista, en el porfiriato el federalismo no existió, ¿no? Porque los procesos electorales, porque los recursos fiscales, porque el control político de los estados estaba supeditada a la acción personalista de Porfirio Díaz. Eso por un lado. El trabajo no podía ser regulado porque finalmente se daban concesiones en todos los ámbitos de la economía y de la industria y del comercio que negaban los derechos laborales de los mexicanos. Por otro lado tenemos el acrecentamiento de hacendados, terratenientes y compañías extranjeras que llegaron a invertir a México y que la cuestión de la tierra estaba negada como un derecho para la población. En educación que tenemos la posición de la Iglesia dentro de la educación, que fue muy importante durante el porfiriato, y tenemos una confrontación con el positivismo, que además, pues constitucionalmente no había caminos para no regular la educación, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, la libertad de asociación y de expresión, que eran inexistentes en la Constitución de 1857. Entonces, lo que dice el carrancismo, bueno, vamos a hacer un nuevo planteamiento de orden social, de orden político, de orden jurídico, administrativo, territorial, sí rescatando la tradición de la Constitución Liberal de 1857, como un proyecto válido que sirvió de base, de cimientos para la organización y consolidación de este país, pero
Ahora vamos a ir más allá, no solamente en cuestión de valores, sino en cuestión de una reforma social que diera justicia a la población que hizo la revolución. Se plantea en este proyecto Carranza, por ejemplo, modificar el recurso de amparo que era prácticamente nulo por un lado y se utilizaba de manera indebida durante el porfiriato. Otros valores, por ejemplo, es negar a partir de esta Constitución el centralismo y el presidencialismo. Claro que después sucedió lo contrario, ¿no? Y lo dijo claramente: todos los poderes han estado ejercidos por una sola persona y ha llegado la hora de hacer y construir un proyecto de nación institucional que esté regulado institucionalmente para que el Estado no sea una persona, por un lado, y para que el gobierno que emana del Estado no se conduzca de manera personalista. Habla de federación de estados, habla por supuesto de lo que dice la Constitución, que es la forma republicana, representativa y popular. ¿Qué significa esto? La forma republicana es la democracia. La forma representativa son los procesos electorales. Y lo popular, porque es la vocación social de la revolución. Entonces, este planteamiento realmente fue muy importante para el proyecto de Constitución, que se va a discutir desde finales de 1916 y se va a trabajar en él durante el mes de enero para emitir la Constitución el 5 de febrero. Reconoce Carranza en este planteamiento que este proyecto de orden social tiene que ver con el Plan de Guadalupe de 1913, que se reforma posteriormente en 14, que tiene que ver con las disposiciones que los constitucionalistas y los ejércitos constitucionalistas fueron implantando en cada población conquistada contra el huertismo, y finalmente admite que este proyecto de orden nacional tiene que ver con la necesidad de que México tuviera un concepto fundamental dentro de su actuar en el Estado y en la sociedad, como es el concepto de libertad humana, y lo dice así textual. Es necesario establecer un pacto social en que repose la organización política. Entonces, esto es una gran transformación, es un gran cambio con respecto al periodo anterior. Es decir, ahí vemos que la Revolución Mexicana es una revolución realmente con características muy modernas y con una vocación social muy pertinente para la época. Dice textualmente: por esta razón, lo primero que debe hacer la Constitución política en un pueblo es garantizar de la manera más amplia y completa posible la libertad humana, para evitar que el gobierno, a pretexto del orden o de la paz, ¿se acuerdan del eslogan del porfiriato? ¿No? Orden y progreso, ¿no? Motivos que siempre alegan los tiranos para justificar sus atentados, tenga alguna vez de limitar el derecho y no respetar su uso íntegro, atribuyéndose la facultad exclusiva de dirigir la iniciativa individual y la actividad social, esclavizando al hombre y a la sociedad bajo su voluntad omnipotente. Es un párrafo impresionante. Otro más: la imaginación no puede figurarse el sinnúmero de amparos por consignación al servicio de las armas, ni contra las arbitrariedades de los jefes políticos, que fueron, más que los encargados de mantener el orden, los verdugos del individuo y de la sociedad. Y de seguro que causaría ya no sorpresa, sino asombro, aún a los espíritus más despreocupados y más insensibles a las desdichas humanas, si en estos momentos pudieran contarse todos los atentados que la autoridad judicial federal no quiso o no pudo reprimir. Y esto viene en referencia con un cambio fundamental del país, un cambio de sistema político. El porfiriato, el sistema político, se basaba en los jefes políticos por un lado, en una legalidad
aplicada de manera personalista por Porfirio Díaz, donde no había justicia, por supuesto, donde incluso el legislativo obraba en función del ejecutivo y donde el ejecutivo ni siquiera estaba organizado institucionalmente, porque dependía de las decisiones que arbitrariamente tomaba el presidente de la República y por supuesto sus secretarios o los científicos en general. Entonces, bueno, esta propuesta es radicalmente una propuesta transformadora que también se enlaza por supuesto con la propuesta de las garantías individuales y bueno, habla por supuesto de los artículos, niega la posibilidad de que la oligarquía de extranjeros, hacendados, terratenientes, comerciantes, industriales, etcétera, y el clero puedan tener una posibilidad en función de la economía nacional. Y en ese sentido, la propuesta tiene que ver con el nacionalismo revolucionario que va a caracterizar a toda la posrevolución mexicana. Rechaza los monopolios y establece medidas políticas muy concretas que la Constitución de 1857, con todo lo que fue, no estableció, como ser la cuestión del sufragio. ¿Por qué? Porque incorpora sufragio efectivo, no reelección, como incluso lo consideraba el maderismo. Y dice, la revolución que me ha cabido en suerte dirigir ha tenido también por objeto destruir la dictadura militar, desentrañando por completo sus raíces y dar a la nación todas las condiciones de vida necesarias para su desarrollo. Y como han sido las clases ignorantes las que más han sufrido, porque son ellas sobre las que han pasado con toda su rudeza el despotismo cruel y la explotación insaciable, sería, ya no diré una simple inconsecuencia, sino un engaño imperdonable, quitarles hoy lo que tenían anteriormente conquistado. Muy actual también la propuesta, ¿no? ¿A qué se refiere? A la educación. Y dice que esta revolución fue emanada de una revolución popular, cosa que en la Constitución liberal no se menciona. Es decir, el nuevo orden social, el nuevo orden que tiene que tener y que permitir la Constitución, tiene que tener una vocación popular. Y de ahí la importancia de esta Constitución de 1917 a nivel mundial. Por supuesto que habla de los derechos electorales, cosa que no hace la anterior Constitución, y habla de un concepto fundamental de evolución histórica de México, que es el concepto de ciudadanía. Habla y enaltece que la ciudadanía, a través de su voto, a través de sus demandas, a través de su movilización, permitirá que este proyecto nacional se consolide y camine hacia adelante. Y por supuesto argumenta en este proyecto la cuestión del municipio como una propuesta fundamental para entender la vocación federalista de México que viene desde antes de la Constitución de 1824. Esto que ya les expliqué un poco de la división de los poderes. Y dice, esta es la oportunidad, señores diputados, de tocar una cuestión que es casi seguro se suscitará entre vosotros, ya que en los últimos años se ha estado discutiendo con el objeto de hacer aceptable cierto sistema de gobierno que se recomienda como infalible, por una parte contra la dictadura y por la otra contra la anarquía, entre cuyos extremos han oscilado constantemente desde su independencia los pueblos latinoamericanos, a saber, el régimen parlamentario. Creo no solo conveniente sino indispensable deciros, aunque sea someramente, los motivos que he tenido para no aceptar dicho sistema entre las reformas que traigo al conocimiento de vosotros. ¿Por qué? Porque el parlamentarismo tipo Inglaterra o tipo Estados Unidos era muy complicado de establecer en México y lo mejor era un sistema legislativo, un poder legislativo que fuera el regulador de los demás poderes, por un lado, ¿a través de qué? A través de la representación
popular a través de la participación popular mediante las elecciones, es decir, a través de los diputados. Y la experiencia se hizo en el proceso electoral que se estableció desde el mes de octubre de 1916 para elegir a los diputados constituyentes que discutieron y debatieron la cuestión de los artículos de la Constitución y que finalmente redactaron. Ahorita me regreso a eso. Habla, por supuesto, que la Revolución Mexicana finalmente tenía una vocación de libertad, de igualdad y de seguridad de derechos para el pueblo mexicano. Esa frase de seguridad de sus derechos implica una novedad explícita del éxito de la Revolución Mexicana a nivel mundial. Y esta propuesta finalmente permitió cuajar un conjunto de tendencias, de consideraciones, de demandas, de programas, de movimientos sociales que se dieron durante la Revolución Mexicana. Y bueno, los más importantes, pues el zapatismo, el villismo, por supuesto el carrancismo, y otra ala de diputados que fueron obregonistas, que fueron los más recios en cuanto al jacobinismo que debía tener esta propuesta constitucional. ¿No se han aburrido? Bueno, ¿cómo se organizó la cuestión del Congreso Constituyente? La representatividad se estableció en elegir, ya Dani, las vas pasando, a 214 diputados, pero que en realidad debía conformarse por 428. ¿Por qué? Porque los 214 eran titulares y debían de contar con suplentes en 214 distritos electorales del país. Organizar esto representó el poderío del carrancismo. Es decir, ellos habían triunfado sobre el zapatismo, sobre el villismo, sobre los gobiernos de la convención y estaban dándole orden al país. Lo que necesitaba en ese momento el país era una cosa tan fundamental como la estabilidad política y la estabilidad social. Entonces, hacer un esfuerzo por realizar elecciones en todos los estados para conformar el Congreso Constituyente realmente representó un nivel de negociación y de conciliación de los triunfadores de la Revolución impresionante. Fíjense ustedes, se eligieron a 214 diputados titulares y 214 suplentes. Bueno, los diputados propietarios que se eligieron dependieron de los distritos electorales. Entonces, de entre de los más destacados elegibles, que les puedo decir así, que tuvieron una participación muy importante dentro de los debates en Querétaro, unos eran intelectuales, otros eran políticos de viejo cuño, otros eran carrancistas, otros fueron participantes del zapatismo, otros fueron los hacedores de, por ejemplo, las colonias agrícolas militares de Villa, ¿no? Otros más venían de Veracruz, Cándido Aguilar, etcétera, que tenían un propio proyecto de organización. Realmente representó para cada estado un quantum, digamos, una evaluación de las capacidades de la gente que podía participar en estos debates. Podemos destacar muchos personajes. Por ejemplo, en Coahuila fue diputado constituyente Manuel Aguirre Berlanga, que viene de la tradición maderista, que tenía muy claro el proyecto del maderismo. Y en contraste está un señor que fue suplente, que se llamaba José N. Santos, que tiene que ver con los cacicazgos de la región de Coahuila, ¿no? Luego, para Colima, un constitucionalista de hueso colorado fue elegido como Francisco Ramírez Villarreal, que además era un abogado muy destacado de tendencia liberal. Para el Distrito Federal, por ejemplo, se eligieron a Ignacio L. Pesqueira, de allá de por Sonora,
que realizó muchas intervenciones también dentro de los debates sobre la cuestión de la reforma agraria o, por ejemplo, sobre la industria. Gersaín Ugarte, que creo que todo el mundo conoce, que fue también un constitucionalista muy destacado, que tuvo propuestas en torno a la reforma agraria, el artículo 27, pero también en la cuestión de los trabajadores, es decir, el artículo 123. Un personajazo que todo el mundo conoce, como es Félix Fulgencio Pallavicini, que fue representante del DF, un periodista revolucionario de cuño maderista, que era además muy radical. Tenemos otro personaje sobre la Ciudad de México, un escritor, un intelectual como Ciro B. Ceballos, ¿no?, que fue crítico del porfiriato, pero también tenemos un periodista como Rafael Martínez, por ejemplo, que participó en la prensa maderista. Para Durango, una persona muy importante, villista, como Alberto Terrones, por ejemplo, ¿no? Para Guanajuato había un periodista como José Natividad Macías, maderista. Había un señor del ala conservadora y católica como Hilario Medina, por ejemplo, fíjense el contraste, o Enrique Colunga, que tuvo una amplia participación dentro del ala obregonista de este Congreso, pero también tenemos a Alfredo Robles Domínguez, un periodista muy radical, ¿no? En Hidalgo, el más destacado y que aparece en muchas comisiones es Alfonso Cravioto, que ya ustedes lo conocen. A ver, pon la primera foto donde están todos los hidalguenses. Bueno, ahí están. Se eligió a Antonio Guerrero por Actopan, a Leopoldo Ruiz por Apan, a Alberto M. González por Atotonilco. A Huejutla, Huichapan y Bolango lo representó Rafael Vega Sánchez. Pachuca, pues por supuesto, pues la élite, Alfonso Cravioto, y tuvo una destacadísima participación en muchas comisiones, en el artículo 27, en el artículo 3, en el artículo 81 y 82 e incluso en el 123 constitucional. Por Tula fue elegido Matías Rodríguez, por Tulancingo Ismael Pintado Sánchez. ¿Ahí vienen los nombres? No, ¿sí? Sí. ¿Sí los ven? Sí. Bueno, para que los identifiquen. De Zacualtipán, Refugio M. Mercado, y de Zimapán, Alfonso Mayorga. Y como diputados suplentes fueron elegidos por Actopan Benjamín García, por Apan Erasmo Trejo, por Atotonilco Antonio Peñafiel, por Huejutla, Huichapan y Molango Eustorquio Sánchez, por Pachuca Lauro Alburquerque, por Tula Crisóforo Aguirre, por Tulancingo Alfonso Sosa, por Zacualtipán Leoncio Campos y por Zimapán Gonzalo López. Bueno, eso es importante tener presente porque después, en la posrevolución, vamos a encontrar a estos personajes participando en los gobiernos que vinieron después, sobre todo de tendencia obregonista. ¿Cuántos diputados tiene Hidalgo? Por todos. Por todos los diputados. Hidalgo, nomás Hidalgo. Pues mira, son 11 distritos, 11 son 22 diputados. Okay. ¿Y cuál es la entidad que más aporta? Porque fue proporcional en intensidad. Jalisco, por ejemplo. ¿Más? Chihuahua. Bueno, ¿qué otros personajes? Bueno, encontramos para Jalisco a Marcelino Dávalos, que después fue un diplomático muy destacado. De Jalisco también estuvo Federico Ibarra, que fue un escritor y un periodista muy importante. Un intelectual fundamental como Juan de Dios Robledo, que después destacó en la vida diplomática. Por ejemplo, estuvo Amado Aguirre, que fue un militar destacado, que también fue elegido diputado constituyente y fue muy participativo, sobre todo en cuanto a la cuestión de la organización del ejército. Otro intelectual y abogado y destacado fue Ignacio Ramos Praslow, también Francisco Labastida Izquierdo, antecesor de ya saben quién. Estuvo también por Jalisco Joaquín Aguirre Berlanga, identificado con el maderismo.
o un radical de radicales de la revolución, como fue Esteban Vaca Calderón, que fue participante en Cananea. Y entonces ellos forzaron muchas cosas y fracciones establecidas en el artículo del trabajo, la del 123. Estuvo otro personaje más conservador y católico, como Sebastián Allende, por ejemplo, ¿no? Luego, no se destacaron mucho los del Estado de México, les diré. De Michoacán, por ejemplo, personajes importantes como Pascual Ortiz Rubio, que llegó a ser presidente, que participó en la redacción del artículo 3 y del 123 también. Francisco J. Mújica, que en todo se metió, ¿verdad?, y que fue el más radical jacobino y que influyó mucho en todos los artículos que tienen que ver con el nacionalismo revolucionario, justamente. O don Jesús Romero Flores, que seguramente ustedes identifican, yo me acuerdo todavía de sus libros, ¿verdad?, que era más de la prensa, del mundo intelectual. Por ejemplo, de Nueva León participaron dos destacados empresarios, Reinaldo Garza y Agustín Garza González, por ejemplo, ¿no?, que en donde participaron en el artículo 27, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para Oaxaca, pues el más destacado fue Manuel García Vigil, ¿no?, que después participó en la cuestión del movimiento soberanista de Oaxaca y que tuvo una participación muy destacada en la cuestión del artículo 115 constitucional, es decir, el municipio libre y el federalismo. Para el caso de Puebla, un destacadísimo periodista como Froilán Semanjarrés, y un destacado constitucionalista que también tuvo que ver prácticamente en todas las comisiones de la Constitución, que fue Pastor Rue, que fue el redactor principal del artículo 27 constitucional. Luego, para San Luis Potosí, por ejemplo, participaron una persona identificada con el cacicazgo de los Cedillo, como Rafael Cepeda, pero en contraste un carrancista de hueso colorado que fue el redactor de todos los artículos que tenían que ver con la economía o con la fiscalidad, como Rafael Nieto. Después se convierte en secretario de Hacienda de Venustiano Carranza, ¿no?, y negociador de la deuda externa con los europeos y con los gringos. De Sonora, por ejemplo, un radicalón como Luis G. Monzón, también participó, fue elegido. En Tabasco, Rafael Martínez de Escobar, que después hizo muchos desmadritos con calles, ¿verdad? Es que los tabasqueños las gastan solas, ¿verdad? Pero participó sobre todo en la cuestión de los artículos del federalismo. De Veracruz, que también fue un estado con mucha participación, fueron 18 diputados, grandes personajes de la revolución, ¿no? Adalberto Tejeda, que tenía un proyecto propio de orden y de propuesta de nación. Adalberto Tejeda fue el de los iniciadores de la propuesta de organización socialista en el país. Y este personaje fue de los primeros gobernadores de Veracruz que organizaron a los campesinos, a los obreros, a las clases medias en torno a un proyecto regionalista. Después llegó a ser hasta candidato a la presidencia por eso en los 20, ¿no? Heriberto Jara, que creo que todos conocen, que también fue un participante destacado, que tenía una propuesta de organización campesina en Veracruz y de organización militar, fue un destacado militar veracruzano. Y otro personajazo de Veracruz como Cándido Aguilar, que fue el que hizo la revolución constitucionalista en Veracruz y que se hizo cargo del Ejército del Oriente y que también tenía muchas ligas y era incluso familiar de don Venustiano Carranza. Bueno, esos son los más destacados constitucionalistas que participaron en los debates. Los debates fueron debates álgidos, dicen los historiadores. Yo por eso quería traer a Fernando, porque él hizo este librito, que si lo pueden comprar, lo compran. Es la historia mínima de las constituciones de México. Dice que casi todos los constitucionalistas
habían sido formados como abogados, habían sido participantes sobre todo como periodistas, pero algo bien fundamental para reformar una constitución, que estaban metidos en la revolución en sus estados. Y entonces eso implicaba que las demandas más sentidas, tanto de movimientos sociales como de los estados o de la tradición de cada estado, quedó plasmada en los debates de la Constitución. La Constitución reflejó, por un lado, la heterogeneidad del país. Explicó al mismo tiempo la diversidad de tendencias revolucionarias en el país y dio sentido a lo que tanto los historiadores durante el siglo XX fueron dirimiendo sobre que la revolución había sido un conjunto de revoluciones locales y regionales que expresaban las demandas de una sociedad multiheterogénea, multigeneral, multidiversa y plural. Bueno, la Constitución del 17, para que se pusieran de acuerdo, tuvieron que ponerse de acuerdo entre diciembre y enero. Y las comisiones siempre rebasaron más de 110 participantes para cada artículo. Lo que denota el grado de conciliación, el grado de negociación y el grado de conocimiento. Ahora, sí había personajazos, ¿no? Pastor Rué, Mújica, que tenían una ideología radical del nacionalismo revolucionario y que obviamente organizaban a ciertos personajes, pero ponerse de acuerdo en eso, en los planteamientos, porque además el proyecto de constitución que ya lo hemos abordado de Venustiano Carranza quedó en algunos artículos totalmente distinto en la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos pues no estaban de acuerdo con ciertos planteamientos del primer jefe, y eso por un lado, y por otro tenían que incorporar las demandas pues de quién representaban, ¿no? Por ejemplo, dice Fernando, las fracciones parlamentarias que integraban el constituyente estaban identificadas sobre todo con grupos extremos. Las izquierdas exaltadas y progresistas bajo el liderazgo de Obregón, porque Álvaro Obregón desde entonces grilló con muchos personajes de estos que hemos mencionado para incorporar sus propuestas sobre todo que tenían que ver con los procesos electorales, pero también bien importante el anticlericalismo, que los obregonistas estaban insistiendo sobre eso, el nacionalismo revolucionario del artículo 27, por ejemplo, la defensa de la soberanía frente a la cuestión del petróleo o de la minería, y también sobre la reforma agraria para crear pequeños propietarios. Es decir, la propuesta del ejido viene más bien en el sentido y en la tendencia del obregonismo de allá del norte, que tenían otra concepción con respecto a la organización de la tierra y de los campesinos. Y dice, estaban compuestas por individuos que habían peleado en los campos de batalla y que buscaban como primer punto de su agenda la destrucción del pasado reciente, mientras que las derechas moderadas, lideradas por Carranza, estaban conformadas sobre todo por exdiputados renovadores, técnicos jurídicos y políticos profesionales. Se nota en la propuesta de proyecto, ¿no?, que está la mano bien definida de este tipo de personajes. Sin embargo, debe notarse que la mayoría de los diputados era libre de partidismos y podía fungir como fiel de la balanza entre los grupos más radicales, ¿no? Entonces, eran los grandes líderes, Mújica, Pastor Rué, Cándido Aguilar, Heriberto Jara, ¿no?,
que se organizaban con unos, y entonces los diputados que no tenían incluso ni trayectoria y seguramente no sabían muchas cosas, hacían la contrabalanza. No, espérate, o sea, este artículo tiene que quedar así y así. Para redactar la Constitución del 17 fueron semanas muy álgidas en las que tenían que ponerse de acuerdo. Algo muy difícil en que no lograron acuerdos muy consensuados o cuestionados fue la cuestión territorial. Por ejemplo, en la propuesta de Carranza se establecía la creación del estado del Valle de Anáhuac, que era el DF, como actualmente lo conocemos, más ciertas partes del Estado de México. Eso no prosperó porque eso implicaba reformar toda la cuestión territorial del país. Entonces, ¿saben cómo lo resolvieron? Los límites interestatales de la República Mexicana son los mismos que determinó la Constitución de 1824. Y entonces eso nos ha ocasionado durante todo el siglo XX unas broncas tremendas, porque tenemos controversias constitucionales entre Colima, Jalisco, Nayarit, entre Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, entre también Querétaro y Guanajuato, y en el sureste, pues entre Quintana Roo, Yucatán y Campeche, en fin, porque constitucionalmente no existe la figura de determinación de los límites. Bueno, pero lo más grave de esta conciliación que hicieron en el tema territorial es los límites entre municipios. ¿Por qué? Porque eso después representó materia de conflicto político y social en toda la República, porque se vinieron los enfrentamientos, una por la aplicación de la reforma agraria, que implicó diferencias territoriales, incluso por el agua, entre pueblos y haciendas, entre municipios y haciendas, entre ejidos y pueblos. Bueno, que toda esa información, para el que le interese, ¿verdad?, está en el archivo del agua de la nación. Entonces ahí pueden ustedes encontrar todo el nivel de conflictividad en todos los estados de la República con respecto a eso, porque los diputados no lo definieron. Bueno, y otro brete fue la cuestión del artículo 3 constitucional. Hubo 4 artículos constitucionales porque no se ponían de acuerdo. Finalmente, el artículo 3 quedó, para que no les digan y no les cuenten, porque normalmente luego analizan las otras propuestas que no quedaron. Bueno, dice, artículo 3: la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Ese es el artículo que quedó, pero les voy a leer uno de los anteriores. Artículo 3, que es muy comprometedor lo que estaban haciendo. Habrá libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación semejante podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, ni impartir enseñanza personalmente en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del gobierno, que es cosa distinta, ¿no? Bueno, y después, por ejemplo, fue también muy debatido el artículo 123 y el artículo 5 que tiene que ver con la esfera del trabajo, ¿no? Finalmente, la propuesta que quedó fue la de Múgica.
Otro artículo que fue muy debatido, pues fue el artículo 27 constitucional, ¿no? Que es la esencia non plus ultra del nacionalismo revolucionario mexicano surgido de la revolución. Y donde finalmente, ahorita se está discutiendo la reforma energética, pues por los problemas, ¿verdad?, que ese artículo también ocasionó en su redacción final, que además fue muy radical y que además tuvieron que adicionar en otro artículo la cuestión de la retroactividad de la ley, cuando era válido implantar las medidas de esta nueva Carta Magna y cómo se aplicaban al pasado. Y ese debate fue de toda la posrevolución. ¿Y saben con quién? Con los gringos y con los británicos, por la cuestión del petróleo y la cuestión de la minería, porque ellos siempre argumentaron, y que fue esencia de los tratados de Bucareli, mal llamados tratados de Bucareli de 1923, la cuestión de la retroactividad. Hasta que no lo entendieron. ¿Saben hasta cuándo lo entendieron? Hasta la expropiación petrolera de 38. Hasta aquí, señores. Sus derechos los aplico. No quedan establecidos sus concesiones jamás, porque yo nacionalizo. Me vale lo que hubo antes. Yo les voy a pagar lo que valen sus empresas. En síntesis fue eso. Bueno, pero eso implicó dos décadas de discusión con los intereses que tenían que ver con el artículo 27. Otro gran debate que ocasionó diferencias posteriormente en cuanto a impacto fue la cuestión de la aplicación de la reforma agraria. En cuestión de una de la retroactividad, otra la utilidad pública. Y entonces, para aplicar la reforma agraria, Medio Obregón aplica la reforma agraria intensiva. Después hay un estancamiento hasta Cárdenas. La gran reforma agraria contenida en el artículo 27 la hace el presidente Lázaro Cárdenas, donde hay un giro de 180 grados en todo el país, modifica el territorio nacional por la reforma agraria. Porque además quedó establecido que era una necesidad fundamental de este nuevo orden nacional. En un artículo donde no hubo grandes discusiones, fíjense, y que casi todo el mundo coincidió, fue el artículo 9, el que tiene que ver con la libertad de asociación. ¿Y por qué esto? Por las grillas de la Revolución Mexicana. Fue una demanda maderista, la libre asociación, la libre expresión de las ideas como algo fundamental de los derechos humanos del país. Ahí nadie discutió, y miren que eran tendencias totalmente opuestas, ¿no? Y finalmente, lo de la retroactividad y, bueno, ya dije lo de los monopolios. Y finalmente, bueno, quedó de que México era una república representativa, por primera vez democrática, federal, con estados libres y soberanos, ¿no? Eso representó un gran cambio con respecto a la Constitución de 1857 de tradición liberal. Y esa va a ser la historia de todo el siglo XX. Ahora, ¿qué impactos inmediatos tuvo la Constitución? Simplemente no hay un impacto inmediato, nada más que el proceso electoral que permite tener un presidente constitucional, que va a ser el proceso electoral que en el 17 se organizó para que Venustiano Carranza fuera presidente constitucional, y los impactos vinieron después porque se tuvieron que hacer las reglamentaciones de cada artículo, y eso nos llevó 15 años. Porque lo primero que se discutió fue, digamos que ahora, como dicen, las leyes secundarias. Antes se decía que era la reglamentación de cada artículo. Lo primero que se discutió y se reglamentó fue la cuestión agraria. Y entonces por eso Obregón, cuando fue presidente, logró aplicar la cuestión agraria intensiva, que prácticamente eso salió en 1922. Después, el artículo 123, que fue además ocasionada esta regulación
por los movimientos que organizó la CROM a inicios de la década de los 20 y que llevaron a la reglamentación de ese artículo. Después, la reglamentación de, ¿qué creen? Los artículos que tienen que ver con la Iglesia. Y entonces por eso se nos vino la cristiada, por esa reglamentación radical, ¿no? Y otra reglamentación fue la cuestión económica, que favoreció la industria, que favoreció el control del comercio y la conformación del mercado interno a nivel nacional, que eso pues ya era indispensable que se reglamentara, porque si no, no íbamos a crecer, y el beneficiario de eso fue el presidente Calles, porque hasta entonces se pudo reglamentar esa cuestión. Hasta entonces, hasta 1925, se pudo hacer un banco único de emisión, el Banco de México, que reguló la cuestión de las finanzas del país y de la economía del país. Es decir, la reglamentación que era sostén de esta Constitución, se fue haciendo paulatinamente hasta la década de los 30. Por eso podemos hablar que después de la Constitución del 17, hablamos de... Agüita, ¿no? Hablamos de un proceso de posrevolución, porque la Carta Magna fue un quiebre con respecto al periodo anterior. Muchos historiadores no les gusta, entre ellos a Fernando, porque dice que hay una tradición constitucionalista que viene desde 1824 hasta la Constitución del 17. Yo no estoy de acuerdo, porque desde el punto de vista histórico es un rompimiento de periodo histórico, porque después no va a ser lo mismo. De hecho, Venustiano Carranza no puede con el paquete como presidente porque hay una inestabilidad política y social, porque no se puede aplicar la Constitución de manera inmediata por la cuestión de la reglamentación, que es sostén para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo y por supuesto para las medidas que el Ejecutivo va a tomar posteriormente. Entonces entramos a un proceso, digamos que conflictivo, donde esta Carta Magna, donde este proyecto no va a cuajar tanto, el impacto es posterior, y el impacto fundamental de esta Constitución es, por supuesto, en la tradición del nacionalismo revolucionario, que no va a terminar sino hasta la década de los 40. ¿Qué tiene que ver el nacionalismo revolucionario? El rompimiento con el periodo anterior en cuanto a la economía, fundamental. ¿Para qué reguló la economía y el ingreso de México al capitalismo? Para llevar a cabo una revolución popular que beneficie al campesino, que beneficie al obrero, a las clases medias, y que además no seamos tan tarados con respecto al periodo del siglo XIX en materia de educación, porque era regulada la educación por la Iglesia. Entonces vamos a encontrar que el nacionalismo revolucionario va a pervivir hasta la década de los 40. Y aquí le paro para preguntas. ¿Preguntas? ¿Usted considera que hubo el suficiente tiempo para discutir realmente una discusión de esa magnitud? Sobre todo si se piensa que la composición de ese Congreso Constitucionalista se da de una manera desproporcionada en participación de diputaciones, es decir, los distritos se van a tomar por población. Así es. Y eso genera una representatividad. Por otro lado, hay una representatividad muy grande de diputados militares. Hay otra que muy escasa, son aproximadamente 52 los que son abogados, y de ellos, si acaso 30 tienen una experiencia realmente constitucional o jurídica de ese nivel, ¿no? No generó eso, como usted decía, algunas ligerezas, porque dice el señor Migallón que hubo artículos que no se discutieron. ¿No? Como el del territorio. Que simple y sencillamente se pasaron, así como, bueno, ya vamos. Digo, Carranza está en diciembre proponiendo una constitución que, como usted dice bien y lo dice Migallón, que en la reforma realmente son el constituyente no la aceptan, sobre todo en los aspectos sociales. Así es. Entonces, los que le ponen la mano social no es Carranza, son el Congreso Constitucional. Pero eso ¿fue suficiente, o usted cree que hubiera sido más
importante un tiempo de mayor discusión. El doctor Jorge Carpizo dice en su libro sobre la Constitución del 17 que los vencedores de la revolución ya tenían un proyecto de nación, ¿no?, que se fue implementando. Y la única manera, después del desgarriate y el desmadre que se armó en la Convención de Aguascalientes, ¿no?, era que se implantara una organización autoritaria de la cuestión. Por eso el ala carrancista se allega de técnicos, se allega de profesionales del derecho, ¿no?, y de los que tenían experiencia en la legislatura 26, que fue yo le digo del coitus interruptus, ¿no?, que tenían esa experiencia, los del Partido Renovador. Bueno, ellos le dieron coherencia a esta bola de decretos que los constitucionalistas fueron dando desde 1913, ¿no?, y que finalmente era el proyecto de Carranza y de Obregón y de Calles y todos los que hicieron la revolución. La única manera de conciliar las cosas era autoritariamente hablando. Y entonces la propuesta viene en octubre para las elecciones. Órale, vamos a hablar de una república representativa, republicana, todo. Bueno, pues órale, organízate unas elecciones en cada estado y que le lleguen las elecciones. En muchos estados fue una cosa muy conflictiva, ¿eh? En Jalisco fue una cosa tremenda. En Colima, bueno, se agarraron hasta de los pelos, ¿no? En Tabasco, en Veracruz, etcétera. Porque además no había una tradición en cuanto a procesos electorales representativos que tuvieran que ver con el legislativo, porque los diputados del Porfiriato eran palomeados con va a ser el diputado por el presidente. Bueno, entonces, bueno, lo loable de esto es que el autoritarismo ocasionó que se organizaran este proceso electoral. Una. Dos, el proyecto ya estaba. Este discurso del 1 de diciembre indica que ya estaba un proyecto constitucional. De hecho, presentan un proyecto de constitución, ¿no?, que ahí está en el Archivo General de la Nación, ¿no?, y que van revisando artículo 1, artículo 2. Y los más conflictivos, ¿cuáles son? El tercero constitucional, el 123, el 27, el 81 y el 82 que tiene que ver con la reelección, en fin, un conjunto de artículos. Y Carpizo dice, era la única manera en que los vencedores de la revolución podían tener una carta magna que diera coherencia al futuro, ¿no?, porque antes no se pudo, ni con la Constitución del 57. La Constitución del 57 medio le dio orden jurídico-administrativo a la cosa, ¿no? Y bueno, la idea liberal, la lucha contra la Iglesia, etcétera, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasó después de la Constitución de 1857? Se nos vino el ramalazo de los franceses, ¿no? Y después esa misma Constitución no había un consenso de cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución era Porfirio Díaz y Juárez. Que nunca estuvo vigente. Exactamente. La desconoció Juárez, la desconoció Porfirio. Exactamente. No, y ellos argumentaban que aplicaban la Constitución del 57, pero pues en realidad eran ellos. Bueno, los carrancistas muy hábilmente, esta élite de revolucionarios, ¿no?, dijeron, para darle estabilidad al país y orden social al país, es conciliar los proyectos de nación y meterlos en una carta magna. Y entonces, después se promulga la Carta Magna el 5 de febrero, se organizan las elecciones también ¿no? Es presidente constitucional Venustiano Carranza y no puede aplicarla. El periodo de Carranza, mañana lo vamos a ver con Luis Barrón, es un desgarriate en todos aspectos. Bandolerismo, conflictos electorales, los gobernadores eran un rollo, los militares también, los caudillos y los caciques. Ese proceso de conciliación no se va a dar hasta los 30, ¿no? Por eso hablamos de una revolución. Entonces, bueno, la única manera de estabilizar las cosas y de poner un paro a las fracciones revolucionarias era esa manera de organizar las cosas. El proyecto lo hizo Carranza con una bola de técnicos y con de constitucionalistas, con una bola de abogados y con los que tenían experiencia en la legislatura 26.
del Partido Renovador. Y por supuesto ahí conciliaron, bueno, hubo hasta católicos radicales participantes en los debates. Los debates son muy interesantes de leerlos, no sé si tengan tiempo de leerlos, algunos sí son muy aburridos, pero la propuesta, la inquietud bajo una guía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues que los vencedores de la revolución fueron los que le dieron coherencia al proyecto nacional. ¿Quiénes fueron? Pues Venustiano Carranza y por supuesto que los obregonistas. Por eso Obregón y Carranza se dan de catazos después, ¿no? Porque además la tendencia obregonista, que es la más moderna, la más ideológica en cuanto al jacobinismo y todo eso, que recupera la tradición de la Revolución Francesa, impera en los criterios de los artículos, sobre todo los más debatidos, ¿no? Y bueno, Múgica está ahí, que fue el más influyente en cuanto a la cosa del nacionalismo revolucionario, ¿no? Por último, dice el historiador Labastida que la Constitución recoge mucho del programa liberal. Claro, lo dice el mismo Carranza. O sea, el constituyente de 1857 se reunió y le dio cierta coherencia a la consolidación de la nación, ¿no? Pero se equivocó en varios artículos. Por ejemplo, en el de la educación, por ejemplo, en el de la cuestión territorial, por ejemplo, en la cuestión de la reforma agraria, que no se decía reforma agraria, por ejemplo, en la cuestión del trabajo, por ejemplo, en todos estos artículos que tienen que ver con el presidente. Vamos a utilizar la tradición liberal, que son las leyes de reforma, ¿no? Finalmente, no la vamos a tachar y de ahí partimos, ahora sí que a partir, reiterativamente hablando, a través de nuestra propuesta de proyecto de ordenación social. Pero te dije mal, pero se refieren al programa del Partido Liberal de los Magón. Claro, bueno, retoman en este proyecto, retoman los planteamientos de Magón, del plan del Partido Liberal, sí, pero además incorporan el plan de San Luis, del maderismo. Es más, decían que cuando estaban haciendo el proyecto tenían la asociación presidencial aquí, porque ese era un proyecto político de Francisco Ignacio Madero que lo plasmó aquí, y donde habla de la recuperación de la tradición liberal, pero también, por ejemplo, de las demandas populares y, algo bien importante, la representatividad, la participación mediante elecciones modernas que permitan la representatividad, porque en México no había representatividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, se dicen herederos del liberalismo, que sí lo son, porque son personajes identificados con el liberalismo y que tienen un proyecto a futuro. Después ponerse de acuerdo fue un desgarriate, y por eso tantas rebeliones y enfrentamientos políticos, conflictos políticos electorales, porque los mexicanos no estábamos preparados para procesos electorales modernos. Tomen en cuenta que después de la Constitución del 17, después de las elecciones de Madero de 1910 y la de 1911, no va a haber procesos electorales sino hasta después de la Constitución del 17, ya con un andamiaje institucional. Es cuando se organiza la Secretaría de Gobernación en serio para eso, ¿no? Entonces fue un desastre, se dieron con todo en varios estados, se peleaban ahí tendencias, los zapatistas con los villistas y los zapatistas con los obregonistas, con los carrancistas. Durante todos esos 3 años en que fue presidente Carranza, que mañana lo veremos con Luis, fue un desastre. Bueno, y la Asociación Presidencial de 20, que le costó hasta la vida, ¿verdad? ¿Quién más? Cuando hablas, Pablo, de falta de reglamentación, ¿quieres decir la falta de documentos o de leyes primarias? Una ley laboral o una ley agrícola. Sí, después de los artículos, cada artículo tiene que reglamentarse a través de una ley secundaria que va a aplicarse a través del gobierno, por un lado, y del legislativo por el otro. Entonces, por ejemplo, la ley laboral costó mucho trabajo hasta
creo que se autorizó hasta 1925, si mal no recuerdo, ¿no? Y donde ya se establecen las medidas concretas de cada asunto, ¿no? Que los salarios, que las condiciones de trabajo, que las prestaciones, que la seguridad social, que los patrones, que los impuestos, ¿no? Que ya es muy específico. Mientras no se puede operar. Es decir, las constituciones están planteadas de una manera que permite la organización jurídico-administrativa de las cosas, ¿no? Bueno, y pasó lo mismo con la reforma agraria, se estaban dando de topes para que se aplicara allá. Y, por ejemplo, los inversionistas petroleros y mineros se sobaban, no me van a aplicar el artículo 27. Fue una discusión tremenda el artículo 27. ¿No? Que hasta nos costó unas conferencias, las conferencias de Bucareli, donde no reconocían al gobierno de Obregón, mientras que no se aclarara la cuestión de la retroactividad del artículo 27. Y eso se dio el reglamento, y después Calles tuvo otras broncas con los gringos y con los británicos, los del maximato también, hasta que dijo Cárdenas, basta, yo aplico esto y esto es de la nación, punto, porque es de nosotros, pero a través de un reglamento ya muy específico. ¿Alguien más? Pues órale, bye. Mañana nos vemos, ahí lleguen puntuales. Representó, digamos, como el despegue fundamental del país. Después tuvimos una constitución centralista, la de 1836, que ocasionó muchísimos problemas en cuanto a la organización territorial, y después tuvimos una gran constitución que fue la primera gran constitución que tuvo el país, que fue la constitución de 1857, con un cariz liberal. Por primera vez, esta constitución de 1857 establece el grado de representatividad que debe tener un Estado dentro de una sociedad nacional, y por primera vez se habla en esa Constitución del nivel de participación electoral de los ciudadanos con respecto a la elección de sus representantes para seguir los destinos, digamos, que les incumben. Y fue una constitución que abrió la posibilidad de una organización jurídico-administrativa totalmente liberal. Es una constitución primera en su género en América Latina, y fue una constitución que además duró hasta el proceso de la Revolución Mexicana, es decir, hasta 1917. Fue una constitución que rigió al país en momentos clave de la historia nacional, como fue la Reforma, como fue incluso el posterior al Imperio, y los 33 años que duró el ahora sí que ni modo te lo comes. ¿Qué es la Constitución de 1917? Bueno, es un documento, como todos ustedes saben, que rige y que organiza a un país en todo lo que tiene que ver con su gobierno, su territorio, y establece, digamos, como las reglas del juego para el funcionamiento del Estado moderno. Eso es una definición, digamos que tradicional de una constitución. En el caso mexicano, estamos hablando de una Carta Magna que reforzó la tradición constitucionalista mexicana, que viene desde la Constitución de Bayona primero, después la Constitución de Cádiz,
de 1812, después la Constitución, por supuesto, de Rayón, de Morelos, y decantamos, digamos, en la Constitución de 1824, que fue la primera Constitución que dio un orden territorial, un orden al Estado, un orden a la sociedad mexicana, y que de la distribución y ordenamiento de la tierra en el país, que eso es una novedad constitucional muy importante que trasciende esa novedad constitucional o jurídico-administrativa a la cuestión política y a la cuestión social con respecto a la tierra. Es una constitución además laborista, porque por primera vez se regula la cuestión del trabajo en todos los aspectos, desde la relación patrones-trabajadores hasta la cuestión de la regulación del salario o de la seguridad social. Entonces también en ese aspecto fue muy importante. Y también otra característica novedosa fue la cuestión de los 3 niveles de gobierno. Si en la Constitución de 1857 tenemos una propuesta de una separación tripartita en los niveles de gobierno, con la, digamos, con la negación de ciertas atribuciones del Poder Judicial, en la Constitución del 17 lo que vamos a encontrar es una división tajante de los 3 poderes: judicial, legislativo y ejecutivo. Y esta posibilidad permite una organización más coherente de los niveles de gobierno. Otra cuestión en cuanto a los niveles de gobierno es que es una constitución federalista 100%, pero federalista en el sentido de retomar el municipio libre como la base porfiriato. Entonces, la Constitución de 1857 fue la base, digamos, constitucional, jurídico-administrativa, política, social, que estableció nuestro país para darle margen a la idea de nación por un lado y la idea de ciudadanía por el otro. No podemos hablar antes prácticamente ni de un Estado consolidado, pero tampoco de una ciudadanía. La Constitución Liberal del 57 es muy importante porque las leyes de reforma no hubieran podido ser sin esta Constitución. ¿Y qué fueron las leyes de reforma? La regulación de las relaciones Iglesia-Estado, el proceso de desamortización de las propiedades de la Iglesia y también las comunidades indígenas. Implicó también la regulación de la ciudadanía en cuanto a una sociedad civil consolidada, lejana de la cuestión religiosa, por supuesto, y también dio sentido incluso a las leyes que tienen que ver con la fiscalidad, que en otras constituciones no aparecían. Y otra cosa fundamental, que le dio orden al territorio, unidad nacional al territorio. A partir de la Constitución de 1857 no vamos a tener reformas constitucionales de gran envergadura, sino hasta la Constitución de 1917, que es una constitución que ha regido los destinos de la historia contemporánea de México y que además fue producto de una gran revolución social que se dio en este gran proceso que ya hemos abordado aquí, de 1909 para adelante. Es una constitución, además, que engloba la Constitución de 1857, por un lado, pero además le adiciona un proyecto de nación totalmente moderno y contemporáneo que nos rige hasta la fecha, con sus modificaciones, por supuesto. La Constitución de 1917 es, digamos, un documento que le dio orden a la lucha revolucionaria. En esta Constitución vamos a tener las propuestas del maderismo, vamos a tener las propuestas del zapatismo, vamos a tener las propuestas incluso del villismo, vamos a tener un conjunto de postulados incluso de carácter jacobino, anticlerical, que permitirán contener el avance de la Iglesia Católica en distintos aspectos, sobre todo en cuanto a la propiedad de la tierra y la propiedad patrimonial.
Entonces también vamos a tener una Constitución que va a regular por primera vez a nivel mundial la cuestión de una reforma agraria. Es decir, es una Constitución que va a favorecer y a producir el control